hablar sobre el láser de femtosegundos y sobre los materiales fotónicos. Este equipo, pues, tenemos la ventaja de que está la universidad, en la unidad de Iztapalapa, y pues voy a estarles comentando sobre lo que se puede hacer, digamos, con este equipo, ¿no? Enfocado hacia los materiales con los que uno puede, digamos, trabajar. Mi nombre es César Augusto Guarín, y pues trabajo en el Laboratorio de Fotónica, Óptica No Lineal y Procesos Ultrarrápidos. Está ubicado en el AT001. Bien, este más o menos va a ser, digamos, el temario que vamos a trabajar. 4 puntos muy sencillos, una pequeña motivación sobre la fotónica y los materiales, un poco del láser de femtosegundos, unos resultados de investigación con materiales fotónicos, particularmente unos que se llaman cianinas, y finalmente las conclusiones. Bien, entonces todos estamos, digamos, inmersos en un mundo en el que los colores pues están siempre con nosotros, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los tintes, en los colorantes, por ejemplo, en la alizarina, que fue una molécula muy especial usada, por ejemplo, para los casacas rojas, o esta indigotina, es un polvo bastante visible, como pueden ver ahí de color azul, y pues esto impacta bastante a nosotros, ¿no? Todos estos materiales precisamente tienen la ventaja de que pueden interaccionar con la luz, ¿no? Con los fotones. Y pues tienen muchos usos prácticos, como pueden ver, pues, digamos, en textiles o en los mismos, digamos, en la química de alimentos, ¿no? Donde le puedes dar, digamos, diferentes tonalidades a cualquier alimento, ¿no? Bien, pero en esta charla nosotros estamos interesados en mirar cómo podemos usar la energía de los fotones por medio de algún material para hacer algún proceso, a manera de cómo lo hace la naturaleza, ¿no? Ya miraremos pues cómo la naturaleza capta los fotones del sol y pues digamos los utiliza para sus reacciones de construcción de tejido biológico, ¿no? Bien, podemos pensar que pues nuestro futuro depende de la luz, ¿no? El futuro del mundo está en la luz, como lo pongo aquí. Y pues esto es muy interesante porque precisamente en mayo se celebró los 60 años de la invención del láser, el láser de rubí, y 50 años de la invención de la fibra óptica, bastante interesante, ¿no? Y pues podríamos preguntarnos ahorita qué nos depara más el futuro, ¿no? Y uno de los temas interesantes, pues es este de la computación cuántica, ¿no? Pero ¿cuándo sucederá, digamos, este salto tecnológico? Simplemente va a depender de los materiales que se usen para poder, digamos, utilizar las riquezas, digamos, de los fotones para obtener, por ejemplo, muchos algoritmos que te permitan hacer cómputos a manera más rápida, ¿no? Entonces, los materiales fotónicos son imprescindibles digamos, en la ciencia moderna, no solo en computación cuántica, ¿no? Sino en todo lo que tiene que ver con transporte de cargas, con celdas solares, con materiales, digamos, más amigables también con el ambiente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, piensen en materiales poliméricos en los que la luz puede, por ejemplo, tener iridiscencia, así como sucede en la naturaleza, como en las mariposas o en estos buprestidos, en el que, digamos, no solamente la interacción de aniquilar o de crear un fotón es interesante, sino simplemente cómo un material con un arreglo específico puede permitir como manipular las ondas electromagnéticas que entran e interaccionan con él. Y esta es la idea precisamente de lo que trabaja la fotónica, que es una ciencia que permite la generación, el control y, por ejemplo, y la detección, todo podemos resumirlo como los usos de los fotones, ¿no? Para alguna aplicación particular. Bien, uno en la literatura empieza a encontrar muchos textos que hablan sobre fotónica. Aquí les traigo 4, los pueden conseguir, pues bienvenidos. Y un material bastante socorrido ahorita que pues se le dio mucho boom hace unos 5 años, que es el grafeno, y que ahorita pues lo están postulando precisamente para computación cuántica, ¿no? Como el grafeno es una lámina 2D, pues es muy interesante porque puedes, digamos, interaccionar fotones con el material y el material los transporta hasta una región. De manera que si tienes un arreglo como el que ven aquí, puede darse una interacción donde los campos eléctricos son bastante, digamos, con una magnitud elevadísima. Y esto podría pensarse, digamos, en una red, como así como los circuitos eléctricos, en una red fotónica para poder tener por lo menos los bytes, el equivalente pues a voltajes con cierto umbral, ¿no? Entonces, pues es muy interesante que los materiales son los que permiten precisamente manipular los fotones. Y con respecto a la fotónica, parece que fue un término novedoso, pero digamos se acuñó siglos atrás y si uno revisa los premios Nobel tanto en física como en química, se da cuenta que hay, digamos, muchos premios concebidos por el uso de fotones y por el desarrollo de materiales interesantes. Por ejemplo, aquí pongo 3 imágenes, la de Mornes de microscopía de superresolución, la de Feringa de máquinas moleculares
Y el premio Nobel de Física por la amplificación de pulsos láser de Don Strickland, ¿no? Del 2018. Entonces, si notan lo que dice ahí, pues tiene que ver con materiales y con fotones. Este es una máquina molecular, precisamente el premio Nobel de Química, otorgado en Feringa, y en el que cuando uno, digamos, irradia el material se comporta al antojo de cómo lo diseñó, digamos, el grupo de investigación donde está el doctor Feringa, ¿no? Entonces noten que esto es un rotor molecular simplemente activado por luz y por lo tanto, pues cumple con los requisitos de fotónica, ¿no? Usar la luz para, digamos, algún propósito en específico. En este, pues una máquina molecular. Bien, en la charla nosotros estamos interesados precisamente en cómo transformar esa energía en los estados electrónicos. Este EE son estados electrónicos y pues a diferencia, digamos, de las tecnologías convencionales, la idea es utilizar los estados electrónicos superiores, porque generalmente todas las tecnologías utilizan los estados electrónicos excitados de más baja energía, en este caso etiquetado como el S1, o uno de sus observables como por ejemplo la fluorescencia. Entonces, la idea, digamos, de todo esto es que cómo podemos utilizar esa energía, digamos, luchando contra los canales intrínsecos de desactivación que tienen los materiales, ¿no? Por ejemplo, esta CI que ven aquí es conversión interna y ocurre en tiempos extremadamente rápidos, 10 a la 14 Hz, ¿no? Es decir, más o menos en 10 femtosegundos la energía que depositas en el estado superior se pierde al entorno y esto hace que pues se relaja el estado fluorescente. La idea es cómo poder utilizar esta energía. Bien, entonces, teniendo un sistema molecular que pueda interaccionar, digamos, con la radiación electromagnética y pudiendo manipular que este tiempo sea más bajo, podemos obtener lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, utiliza un material que interacciona con la luz conocido, que es la rodamina, ustedes notan que yo lo puedo irradiar con un láser verde, aquí ven el color verde, o con un láser más o menos violeta, aquí no se ve tan claro el violeta, pero créanme, esto es violeta, y la interacción de los fotones con esa molécula hace que se genere esta fluorescencia para la molécula y uno la ve al ojo de color amarillo. Entonces, no importa con qué radiación yo esté, digamos, interaccionando con mi materia aquí, sí, la respuesta que voy a tener siempre es la misma, ¿no? Y entonces el exceso de energía, por ejemplo, de un fotón del verde con respecto a un fotón del ultravioleta, se pierde al ambiente, ¿no? Esta es una manera gráfica de ver esto que les estoy comentando aquí. Bien, como la idea de estos materiales fotónicos que les voy a presentar es poder usar la energía de estados excitados superiores, piensen en este modelo durante toda la charla, ¿no? Van a tener, digamos, energía por medio de un fotón, digamos, en los campos electromagnéticos, y van a tener un material que sería como una caja negra, ¿no? La idea es destapar esa caja negra para poder, digamos, tener el material adecuado que te permita, digamos, manipular la energía de la onda. Y al final, pues, obtener una fotorrespuesta, ¿no? Porque ciencia básica siempre debe apuntar hacia una aplicación específica. Pero para poder obtener esto, digamos, responder positivamente que sí puedo usar la energía de estados superiores, me enfrento a estos tres problemas, ¿no? La regla de Kasha, que fue la de lámina anterior, procesos ultra rápidos, les hablé de 10 femtosegundos, que son los, digamos, las escalas de tiempo en el que vibran las moléculas, y, digamos, utilizar propiedades exóticas de los materiales, ¿no? En este caso, les voy a hablar de excitación por medio de dos fotones. Ok, para poder, digamos, desarrollar toda esta investigación y el trabajar y caracterizar materiales fotónicos, una herramienta muy importante es el láser de femtosegundos. Afortunadamente, digamos, en el laboratorio AT001, aquí estoy yo, antes de que, pues por la pandemia me creciera el cabello. Bien, aquí está el laboratorio, aquí están los equipos láser de femtosegundos con el que nos permitimos, digamos, hacer ciertas mediciones. Y eso es un esquema de lo que, digamos, son los equipos, ¿no? Tenemos el oscilador de titanio zafiro, un amplificador regenerativo. Aquí está el oscilador de titanio zafiro, aquí el amplificador regenerativo, y tenemos una región donde podemos hacer diversos experimentos. Por ejemplo, generar armónicos de orden 2, 3, 4, 5, generar supercontinuo de luz blanca, o tener, digamos, una cascada de procesos de Dope Conversion, en el que, pues, con un equipo que se llama amplificador paramétrico óptico, por sus siglas en inglés OPA, podemos tener diferentes transformación de, digamos, la longitud de onda o la frecuencia que generamos aquí en este láser, ¿no? Y finalmente, los experimentos específicos. Entonces, esta herramienta, digamos, va a ser el actor principal para poder trabajar con los materiales fotónicos. Bien, el corazón del láser de femtosegundos es el oscilador de titanio zafiro. En el boletín de la Sociedad Mexicana de Física, en este numeral que ven ustedes aquí, sacamos un artículo con mi colega de trabajo y con mis jefes, el doctor Emanuel Lara y el doctor José Luis Hernández Pozos, en el que describimos a grandes rasgos pues el equipo que tenemos en el AT001, ¿no?
Este equipo pues tiene aquí un cristal de titanio zafiro, este es un láser de estado sólido, sintonizable, y pues aprovechamos precisamente las propiedades de este cristal para obtener emisión en el rango de 770 a 1100 nanómetros. Ahorita lo tenemos centrado a 800 nanómetros, la emisión, y esto también se considera como un material fotónico. De hecho, la fotónica, digamos, nació casi a la par con los láseres, ¿no? Se dice que pues ahorita ha cobrado mucho auge porque, digamos, todos teorizan de que la fotónica va a superar a la electrónica, ¿no? Nos va a dar como ese boom, como esa revolución para llegar digamos, a, a un estadio superior para, por ejemplo, tener materiales novedosos que nos permitan manipular los fotones, ¿no? Y utilizarlos en muchas aplicaciones. Para ustedes no es ajeno, por ejemplo, que en un supermercado están los escáneres láser, ¿no? ¿Cuánto aceleró el proceso, por ejemplo, de digitación de los productos? Antes al cajero le tocaba digitar tal vez el código y salía en la computadora y tenía que pues hacer todo el proceso y se tardaba. Ahorita simplemente con el escáner láser, un láser digamos en la región roja, hace rápido la lectura y pum, simplemente te da la información rápidamente, ¿no? La fotónica está pues inmersa en nuestra sociedad actual. Y para la investigación en ciencia básica, digamos estos osciladores que generan pulsos de femtosegundos son fundamentales. Bien, teniendo ya esos pulsos de femtosegundos, para hacer muchos experimentos se requieren que estos pulsos tengan muchísima energía, porque salen de energías casi de picojoules, que son energías muy pequeñas para poder interaccionar con los materiales. Entonces, se requiere otro equipo, que es el amplificador regenerativo, el que les había comentado en láminas anteriores, y pues con la técnica de chirpeo del pulso, se puede aumentar 1.000.000 de veces en energía. Este amplificador regenerativo precisamente fue el que les hizo merecedor del Premio Nobel de Física 2018. Y tiene 3 secciones en las que uno entra el láser del oscilador titanio zafiro, que es el pulso de femtosegundos, lo expande en tiempo, lo lleva a una etapa de amplificación donde hay otro láser, y lo que hace es que ese pulso semilla se amplifica con una duración de picosegundos y una energía 1.000.000 de veces más grande que la que tenía al inicio, para después recuperar las propiedades temporales en el compresor. Y este pulso que salen aquí, que ustedes ven, digamos, con mayor amplitud respecto al pulso inicial, es el que se utiliza para hacer diversos experimentos. Bien, los experimentos, por ejemplo, para investigar materiales fotónicos pueden, digamos, hacerse esquemáticamente en una mesa óptica y uno puede utilizar los fotones que lleva un pulso para utilizarlos excitando el material como un pulso de inicio y haciendo las mediciones correspondientes como un pulso de prueba, ¿no? Sería como un pulso en el que inicias todos los procesos con interacciones, radiación materia con tu muestra, tu molécula, tu nanopartícula, tu nanorod, etcétera, tus átomos, y luego el segundo pulso lo utilizas para fotografiar, ¿no? Entonces, voy a estar hablando de esta técnica, que es la que nos permite medir procesos fotónicos de las moléculas que le voy a presentar ya más adelante. Y otra técnica muy importante para, digamos, mirar propiedades ópticas de los materiales es, por ejemplo, la absorción simultánea de fotones que, digamos, genera emisión de fluorescencia. Y esta pues se desarrolló en el laboratorio. También les voy a contar de unos resultados que obtuvimos con una de las moléculas, que son, digamos, las que presentaré aquí como materiales fotónicos. Y pues en este proyecto estuvo trabajando su compañera Mariana Pacheco. Y pues digamos, uno de los logros que hemos obtenido ahorita en el laboratorio AT001. Bien, entonces, ¿cómo investigamos estos materiales fotónicos gracias pues, estas herramientas láser de femtosegundos? Pues la idea es que, digamos, nosotros proponemos dos cuestiones para poder utilizar la energía de los estados excitados superiores, ¿no? Y estas se cumplen sí, solo sí, si podemos disminuir la magnitud de este proceso, el que ven aquí. A ver, permítanme. Este proceso que ven aquí, que les dije que era de 10 femtosegundos, si lo podemos disminuir. Y segundo, si podemos acoplar un nuevo canal de desactivación. Es decir, si tenemos un tanque, imagínense esto como un tanque de agua en el que tenemos un grifo en el que se está fugando el agua. Si podemos poner un grifo en el que el flujo de agua sea mayor, podemos competir cinéticamente y podemos así, digamos, utilizar a nuestro antojo el material fotónico para obtener una fotorrespuesta. Bien, los materiales fotónicos que se eligieron para esta investigación son unos compuestos denominados cianinas. Han sido investigados durante más de 120 años y han pasado por muchas etapas. Fueron muy utilizados en fotografía,
y actualmente pues se utiliza mucho en telecomunicaciones, sobre todo en la región infrarrojo, y en materiales de saturación, digamos, para también medios de emisión láser. Estos sistemas los elegimos porque tienen varias características. Aquí pongo algunas, son muy conjugados. Esto permite que las regiones espectrales donde aparezca la absorción estén en el infrarrojo. Tienen una dinámica de relajación particular del estado, digamos, el primero, el que es fluorescente por excelencia, son estables químicamente, los puede conseguir uno comercialmente y no son costosos. Y aparte uno los puede sintetizar y funcionalizar para utilizarlos como ladrillos para construir, digamos, sistemas más complejos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ir de un sistema, digamos, nanoscópico a un sistema mesoscópico, podemos utilizarlos como bloques de construcción. Y particularmente estos materiales fotónicos nos vamos a centrar en sus estudios en esta región espectral. Bien, estos son los materiales fotónicos que particularmente les voy a estar mostrando. Se agruparon en 3 series y pues tienen estructuras muy parecidas y nos van a permitir, digamos, evidenciar cómo podemos controlar las propiedades ópticas por medio del material. Y de aquí surge la segunda propuesta, ¿no? Modular las propiedades ópticas a partir de los cambios estructurales. Entonces, cumpliendo las dos condiciones anteriores y viendo que por medio del material podemos modular las propiedades ópticas, entonces podemos decir que con todas estas especies tenemos el mejor candidato para un proceso en el que utilice la energía de la onda electromagnética, pase por el material fotónico y genere una fotorrespuesta. ¿Y por qué estas cianinas? Estas cianinas, como les dije, llevan casi 120 años de estudio. Hace poco salió un artículo en el que, por medio de una cianina, que es la estructura que ven aquí, fueron que los autores proponen que fueron capaces de crear un condensado de Bose-Einstein a temperatura del laboratorio, ¿no? La cianina sería un pigmento que está, digamos, inmerso cerca de muchos nanomateriales con esta geometría como de paralelepípedo, y en el que uno genera digamos, un estímulo inicial con un láser. Tiene aquí una lente en el que va a mirar el proceso de cómo el plasmón de superficie, digamos, se propaga a lo largo de este eje, digamos, del material, y la cianina IR7, perdón, la IR972 es crucial para este experimento. Entonces son moléculas bastante socorridas, y si notan, pues, digamos, en costos no son tan elevados, ¿no? Por ejemplo, Sigma Aldrich, un gramo de esta molécula la venden 4.500 pesos, ¿no? Y un gramo, pues, para estos experimentos es bastante socorrido, ¿no? Que uno gasta a veces 50 miligramos en poder, digamos, obtener mediciones que te permiten, pues, concluir algo, digamos, científicamente, ¿no? Responder una cuestión como en este caso de los condensados Bose-Einstein. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros qué queremos con estos materiales, pues lo que queremos ver es que precisamente podamos utilizarlo como un material fotónico en el que la energía del estado superior no se pierda al entorno como por el mecanismo del calor, sino que la podamos utilizar con un nuevo canal de desactivación. Pero para eso tenemos que primero lograr que la constante de velocidad, digamos, de la desactivación intrínseca de estos materiales sea más lenta. Es decir, debemos disminuir esa constante. Por lo tanto, se hicieron una investigación rigurosa con el conjunto de materiales fotónicos de estas cianinas que les he comentado y pudimos observar que, por ejemplo, la longitud de onda que absorbe el material es dependiente de la estructura. Entonces, por ejemplo, para una molécula que etiqueté como 4QC1, la absorción, que es esta banda continua en negro, y su respectiva emisión, está más o menos ya acabando casi el visible, ¿no? Si la molécula se hace un poco más grande en tamaño, su longitud de onda aumenta acercándose al rojo. Y si es mucho más grande, pues ya caemos en la región infrarroja, ¿no? Entonces, aquí podemos manipular fotones de diferentes regiones espectral. Entonces, ya es, digamos, una ganancia para estos materiales fotónicos. Mientras que para los estados superiores, estos que ven aquí etiquetados como SN, el cambio no es tan drástico. Por lo tanto, si yo hago una diferencia de energía entre SN y S1, voy a tener diferencias marcadas entre, por ejemplo, las curvas negras con respecto a las curvas azules y comparadas estas con las curvas rojas. ¿Vale? Entonces tengo toda esa gama de estructuras, aquí solamente le muestro estas 3, pero la idea es que puedo tener, digamos, un control para la región espectral de absorción del S1 y un control menos riguroso para los estados superiores. Bien, con el láser de femtosegundos, este fue trabajo mío desarrollado en el Instituto de Química durante mis estudios de doctorado. Pude medir estos materiales fotónicos, determinando precisamente en esta región espectral cómo es la dinámica de relajación del estado electrónico SN.
Y esto lo hice para cada uno del conjunto de moléculas que les mostré en las láminas anteriores. Y aquí les muestro simplemente para la serie TC, que son estas estructuras donde esta cantidad de átomos que están aquí incrementan la longitud de esta cadena. Por lo tanto, si uno asocia la longitud de la cadena con los tiempos que se pueden medir con los láseres de femtosegundos, en un experimento de inicio prueba en el que el primer pulso llega, excita la muestra, lo lleva a un estado mecanocuántico, digamos, metaestable, y el segundo pulso mide lo que le está pasando, cada uno de estos puntos que ven aquí es, digamos, lo que le está pasando a la molécula cada vez que interacciona el pulso de inicio y el pulso de prueba. Y si notan, pues hay tiempos diferentes, y esto fue lo que se determinó para esta serie, digamos, de estas cianinas, detectando en esta región. Y uno puede ver claramente que la longitud de la cadena, esta que depende aquí en el centro de la estructura, precisamente gobierna estos tiempos de decaimiento. Si comparamos ahora entre series, digamos lo que pasa al cambiar esta parte del material y dejando quieto por lo menos la cantidad de carbonos que tengo aquí en este centro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, uno también puede ver que al cambiar esta parte de la molécula, los tiempos también se ven alterados. Entonces, es una segunda, digamos, característica que tienen estos materiales. Y si ven estos tiempos, están en picosegundos. Yo les había comentado que los procesos de desactivación convencionales en muchos de estos materiales ocurren en 10 femtosegundos. Aquí, por ejemplo, estamos casi 100 veces por encima, ¿no? Y en la lámina anterior había un tiempo de 17 picosegundos, estamos casi 1000 veces por encima, ¿no? Y esto pues es interesante porque esto le permite uno ver que el material fotónico, gracias al cambio en estructura, permite manipular cómo se da, digamos, el cambio y la relajación del estado electrónico. Entonces uno puede decir que estos materiales pues son prometedores. Esto es una imagen real de esas moléculas que les mencioné. Si notan pues el color complementario que nuestros ojos captan es diferente para cada una de las especies. Esto quiere decir que pues sería una aplicación práctica si por ejemplo quiere uno tener un compuesto pancrómico, es decir que absorba en toda la región visible, uno tiene que hacer un composito agregado de todas estas moléculas. Entonces tendríamos casi desde el rojo, pasando por el verde, hasta llegar al extremo del azul, ¿no? Faltaría tal vez un poco el amarillo aquí, pero digamos, ya es ganancia, ¿no? Tener como casi todo el rango espectral del visible. Y segundo, si uno mira, por ejemplo, estas moléculas ya no para utilizar como materiales fotónicos en la región de 600 a 700, 800 nanómetros, y en la región ultravioleta, entonces puedo utilizar precisamente los estados electrónicos superiores. Bien, ¿cuál es la explicación física de esto que les estoy comentando? La explicación física tiene que ver con la cuántica y tiene que ver precisamente con procesos dinámicos en el que el operador de energía cinética acopla los estados cuánticos, el estado cingulete fluorescente y los estados excitados superiores. Noten que esta es la misma nomenclatura de las que les estaba hablando. Y está ponderado precisamente también por la densidad de estados que uno encuentra ahí. En este dibujo uno puede ver gráficamente esto que ustedes ven aquí. Y este elemento matricial que acopla los estados electrónicos me da una velocidad para el proceso de desactivación de los estados, etiquetada como KCI, ¿no? Una constante cinética de conversión interna. Aquí está la H barra que me permite pues identificar rápidamente pues que esto se trata del mundo cuántico, ¿no? Y si uno hace el desarrollo de esto, uno puede separar, por ejemplo, la parte electrónica de la parte nuclear. Esta es la parte electrónica de mis estados mecanocuánticos y esta es mi parte nuclear. Y esta parte nuclear me pondera cuál es el acoplamiento que se da entre los estados. Y dependiendo del resultado de esa integral, que se denomina integral de traslape, yo puedo tener un mayor o menor, digamos, resultado numérico aquí, y por lo tanto, como es proporcional a la velocidad, yo puedo de alguna forma explicar por qué esas moléculas de las que les he estado mostrando, digamos, difieren en los tiempos de decaimiento. ¿Vale? Entonces, en la primera situación que le mostré aquí, hay más acoplamiento, hay más desactivación, el tiempo es más rápido, y acá hay menos acoplamiento, ¿vale? Y esta diferencia de energía entre este mínimo de la superficie con este mínimo de la superficie, precisamente yo lo puedo ponderar y obtener una relación lineal en el que el logaritmo de esta velocidad con respecto a esa diferencia de energía me va a dar una tendencia. Si ven aquí el coeficiente de correlación para la recta es muy cercana a 1, y esta tendencia me indica que precisamente estos materiales están gobernados por esta ley que se llama ley de la brecha de energía, ¿no? Energy Gap Law. Entonces, a conclusión de todo esto que les he mostrado, la respuesta del material entonces está determinada
por las energías relativas entre los estados electrónicos. Y en particular, la respuesta de estos materiales fotónicos dependen de la estructura molecular. Entonces, si ven, ya tenemos, digamos, unas variables físicas que son las estructuras moleculares con las que yo puedo, digamos, utilizar mis fotones, ¿no? Controlar mis fotones y de alguna forma generar fotones por emisión y por decaimiento del estado electrónico. Bien, una vez demostrado que puedo cumplir con la primera condición de disminuir la constante de decaimiento, entonces la segunda cuestión que debo cumplir es acoplar un nuevo canal de desactivación. Y para eso, pues, me remito a la naturaleza como un libro sabio, ¿no? Como dice el filósofo, como decía el filósofo Rousseau, hay un libro abierto siempre para todos nosotros, ¿no? Para todos, digamos, nuestra inteligencia, que es la naturaleza. Y esto le mencionaba al comienzo, ¿no? Resulta que la naturaleza evolucionó de manera que los fotones del visible que provienen del Sol fueran capturados por esta molécula que se llama una porfirina. Y esta molécula está acoplada a otra que se llama un carotenoide, aquí lo pongo, lo que hace que, digamos, la capacidad de captar fotones se amplíe, tanto por esta molécula como por el carotenoide. Y tiene un proceso intrínseco bastante rápido, en 200 femtosegundos, que se llama transferencia de energía resonante. La energía, digamos, que depositó los fotones del Sol en este, digamos, centro activo, en este material fotónico que es una porfirina. Y después de que tiene esa energía, hay un sistema fotosintético que se encarga digamos, llevar esa energía de excitación del fotón que venía del Sol hacia los centros de reacción química, donde se da transporte de electrones y se da, digamos, reacciones de unión de enlaces carbono-carbono. Entonces nosotros, pues, la intención es utilizar esta idea de la naturaleza, acoplar este nuevo canal, buscar constantes de velocidad que sean bastante rápidas, como las que se observan en la naturaleza, y poder entonces usar la energía del estado excitado superior gracias al material fotónico. Entonces, como les decía, nosotros tenemos unas variables que pudimos cuantificar en las láminas anteriores y con esas podemos proponer muchas moléculas. Esta molécula que ven aquí, nuevamente, pues comercialmente no es muy costosa. Esta, digamos, para la siguiente parte de esta investigación se compró y la idea es que esta molécula tiene este cloro que puede ser reemplazado por un enlace covalente aquí y puedes utilizar este bloque de construcción junto con otros sistemas aquí con el que te permites entonces depositar la energía, por ejemplo, la que viene del láser en el estado electrónico superior y luego pasarle por transferencia de energía al otro fragmento que uno adiciona aquí. Y este material fotónico entonces, como les estoy comentando, permitiría controlar la energía de la radiación electromagnética. Este es el nombre de esa molécula. Es bastante engorroso. Para efectos nuestros vamos a llamarlo simplemente IR780. Bien. Una propiedad también importante que le adiciona, digamos, como más ganancia a este material fotónico es la absorción simultánea de dos fotones. Con respecto a esa propiedad, se midió la sección transversal de absorción simultánea de dos fotones en el laboratorio AT001. Este es un equipo que es el OPA, el amplificador paramétrico óptico. Puede generar diferentes, digamos, frecuencias de radiación, como pueden verlo aquí en los diferentes colores que presenta en la lámina. Y gracias a esto uno puede hacer un barrido de la absorción simultánea de dos fotones. Esta en contraposición a la absorción directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros ojos tienen una molécula que se llama retinol y ese retinol absorbe fotones del visible. Y cuando absorbe fotones del visible, la molécula presenta un cambio geométrico y ese cambio geométrico después genera una respuesta que, digamos, después se traduce en un impulso eléctrico que va hasta nuestro cerebro, ¿no? Pero casi todos los procesos que ocurren, como ese del retinol o como el que les estaba contando de la naturaleza, digamos, de la absorción de fotones del Sol, ocurren por excitación directa. ¿Qué sucedería si uno este material fotónico, digamos, aumenta sus capacidades gracias a que mide que su posibilidad de absorber dos fotones simultáneamente? Pues lo que hace es que puedas utilizarlo, por ejemplo, en medicina, ¿no? Si puedes, por ejemplo, utilizar la molécula en la piel es transparente al infrarrojo, por ejemplo, a esta luz de 800 nanómetros. Si pones ahí la molécula y puedes hacer la absorción de dos fotones, entonces puedes desencadenar una fotorrespuesta y tu material fotónico, entonces te serviría precisamente como, por ejemplo, para liberar un fármaco. Muy bien. Entonces, con lo que les he contado aquí, en el laboratorio se hizo una medición de la absorción de dos fotones. Se utilizó esta fórmula comparando contra un estándar que es de rodamina B.
para poder hallar precisamente cuánto es el valor numérico de la sección eficaz de esa IR780. Y estos son resultados de los experimentos. Si ustedes pueden ver, cuando es un ajuste del logaritmo de la intensidad de la señal que generan las moléculas después de que absorben dos fotones, contra la energía que tenían los pulsos o contra, digamos, el pico de potencia en watts por centímetro cuadrado, uno encuentra relaciones lineales. Por ejemplo, para el estándar, esta rodamina B, para la molécula de material fotónico que queremos investigar, la IR780, y para una molécula de prueba que sirve de calibración del experimento. Entonces, pendientes 2 significan que sí hay un proceso de absorción de dos fotones. Y por lo tanto, esto convierte a esta molécula, digamos, en un candidato idóneo para utilizar regiones espectrales del infrarrojo, donde estas propiedades ópticas relevantes me permiten proponerla como un material fotónico interesante para muchas aplicaciones. Bien, esto es una foto real de, digamos, de cómo se enfoca el haz en una celda. Tal vez no se imaginan ustedes el experimento aquí atrás, pero aquí atrás está el material IR780, el que funge como material fotónico. Y esta banda que ven en rojo es un ajuste lorentziano de los puntos experimentales que son estos triángulos. Y esta es la banda de absorción de dos fotones. Y este número de aquí, que es la sección eficaz o la sección transversal de absorción simultánea de dos fotones, me dice qué tan bueno o qué tan malo es el material. Entonces, si notan estos 10 a la 3, aquí llegamos más o menos a 2000 o no, 800 en unidades Gopper-Meyer, que son centímetros a la 4 por fotón por molécula por segundo. Y esto me dice la eficiencia en el que el material absorbe los dos fotones. Por comparación, un material convencional, este número de aquí es 1 o 0.1. Está más o menos en ese rango, ¿no? De 0.1 a 1 GM. Entonces noten que tenemos 2500 más posibilidades de absorber simultáneamente dos fotones. Y este espectro se obtuvo en el laboratorio AT001. Bien, volviendo a la molécula IR780 que va a ser como el material fotónico, la siguiente idea es precisamente combinarla con otro material y poder medir sus propiedades ya como un material fotónico que genere una fotorrespuesta. Les decía que recuerden y tengan en mente la caja inicial, ¿no? Donde estaba la caja negra, que eran los estados electrónicos, la onda electromagnética, que es la que deposita la energía, en analogía como el sol le da los fotones a, digamos, a las plantas, y la fotorrespuesta. Entonces, esta sería, digamos, el material que estaría en mi caja. La idea es que yo irradio este material con con luz infrarroja y me genera una fotorrespuesta. Ya les voy a contar cuál es la fotorrespuesta. Bien, a este material también se le hicieron mediciones de decaimientos y se encontró que los tiempos de vida son de 1.4 picosegundos. Es decir, casi 100 veces más que los procesos convencionales de desactivación para los, digamos, las moléculas típicas, ¿no? Que era de 10 femtosegundos a 100 femtosegundos. Bien, para investigar materiales fotónicos también se hace, digamos, uso de los cálculos aproximados cuánticos. Por ejemplo, aquí hay cálculos de teoría funcional de la densidad para un sistema particular en el que tengo mi material fotónico, la IR780, y tengo otro, digamos, fragmento que no es fluorescente cuando está unido, digamos, a la parte roja de todo mi sistema molecular, pero cuando un enlace de estos, digamos, oxígeno-carbono se rompe, este material empieza a emitir muchos fotones. Entonces, la idea de todo lo que les voy a contar es que este material fotónico absorbe la radiación electromagnética en esta parte. Aquí está el orbital molecular localizado, que me indica que la excitación va a estar localizada en este fragmento. Y una vez se rompe el fragmento y sale, digamos, despedida esta parte azul, el orbital molecular resultante está ubicado en esa parte. Por lo tanto, yo puedo tener entonces absorción de la energía de la onda electromagnética, promoción del estado electrónico y una fotorrespuesta que sería este material floreciendo. Y esto es una prueba experimental. Esto es después de irradiar con radiación de 850 nanómetros. Este es el blanco, el testigo, sin luz. Esta era una, digamos, una muestra dividida en dos porciones. Una se guarda en oscuridad, que sería la que ven ustedes aquí como etiquetada como A, y la otra se sometió para los experimentos de absorción de dos fotones. Y lo que pueden ver es que conforme pasa el tiempo se va acumulando la señal. Y esta señal corresponde al fragmento azul que le mostré en la lámina anterior. También se puede hacer eso en función de la energía de irradiación y el material fotónico funciona de la misma manera. La señal se va acumulando.
conforme aumentamos la potencia de irradiación. Y esta es una curva de pendiente cercana a 2, que me indica que el proceso es de absorción de 2 fotones. Esta curva de pendiente 2 es sacada con el área bajo la curva de cada una de estas señales que ustedes ven aquí en diferentes colores. Y por lo tanto se ajusta un proceso de 2 fotones. Bien, ¿qué sigue entonces con estos materiales fotónicos? Pues simplemente hacer más pruebas. Se tiene ya caracterizada esta molécula, se tiene la banda de 2 fotones y la idea es hacer un pool de moléculas donde pues esta sea un ladrillo fundamental de ese nuevo sistema fotónico. Y estas son una de las propuestas para que ustedes vean que digamos, estas que ven aquí son realizables, ¿no? Se requiere un poco de trabajo en el laboratorio, pero son conseguibles. Y el mensaje que les quiero dar precisamente es que para que toda esta tecnología fotónica funcione, se requiere mucha investigación en los materiales. Entonces hay materiales de muchos tipos. Hay materiales, por ejemplo, que son como estas moléculas orgánicas, hay materiales que son inorgánicos, hay unas combinaciones entre moléculas orgánicas e inorgánicas, hay materiales que uno pone que simplemente pues, son combinaciones de átomos. Hay también nanomateriales como nanoesferas, nanobarras, eh, películas del gas, etcétera. Cualquier tipo de material sirve precisamente para utilizarlo como material fotónico. Y aparte de construir estos materiales, otra idea que tenemos también en el laboratorio es hacer, digamos, sándwich donde hay 2 placas metálicas para que haya un campo eléctrico muy gigante, separadas en tal vez 40 nanómetros, y el material que quede, digamos, como en sándwich entre esas 2 placas. Y la idea es que al absorber la luz, el material pues experimente, por ejemplo, aumento en los tiempos de decaimiento o aumento en la señal de fluorescencia. Y sería una aplicación también que podemos elaborar en nuestro laboratorio. Y finalmente, tenemos nuestras conclusiones para recoger todo lo que les he comentado. Entonces, estas corresponden a la primera parte. La idea es que si uno tiene un acoplamiento más pequeño entre los estados electrónicos, los procesos de desactivación van a ser más lentos. Y esto indica en la literatura que uno puede postular estos materiales como materiales que rompen la regla de Kasha. La regla de Kasha es aquella que dice que todo material orgánico se desactiva entre 10 y 100 femtosegundos porque hay un acoplamiento fuerte entre los estados electrónicos. Estos materiales que les estoy mostrando son excepción. Segundo, como les decía, si yo tengo mi energía de la onda electromagnética depositada en un estado electrónico, puedo pensar esto como si el flujo de energía, como se disipa el ambiente, puedo lograrlo si activo un canal de desactivación ultra rápido que compita con el canal convencional de la materia, ¿no? Por ejemplo, aquí hago un contraste entre la desactivación de una molécula típica. Si notan, estos, digamos, hexagonitos representan la cantidad de moléculas que se desactivan por este canal, mientras que aquí la cantidad de moléculas más o menos es igual, ¿no? Eso quiere decir que puedo competir cinéticamente porque mis constantes, digamos, son más pequeñas, ¿no? Noten que aquí son 4 órdenes de magnitud de diferencia. Y finalmente, pues una variable interesante para el diseño de estos sistemas fotónicos es esta diferencia de energía entre los estados electrónicos, la ley del gap, que me permite precisamente tener los mejores materiales y ir al laboratorio y sintetizarlos. Finalmente, tengo un exceso de energía cuantificable, que es más o menos de 1 electrón volt, 9000 centímetros a la menos 1, y esa diferencia corresponde, digamos, a la energía entre el estado superior S2 con respecto al estado S1, ¿no? Y tenemos variables estructurales de diseño que me permiten obtener los mejores materiales fotónicos. Entonces, aquí hasta ahora la investigación, digamos, inicia, ¿no? Se necesitan, pues, digamos, más manos para poder construir estos materiales, porque como les digo, mi mensaje es que sin los materiales no hay computación cuántica, no hay celdas solares más eficientes, no hay sensores, por ejemplo, de partes por trillón de mercurio, por ejemplo, en las aguas, ahorita que está todo de moda, pues todo esto de la explotación minera, etcétera, ¿no? Y pues quiero dar los agradecimientos a mis jefes, al doctor José Luis Hernández Pozos, al doctor Emanuel Aro, a mi colega de trabajo, el doctor Luis Guillermo Mendoza, y pues a Mariana Morales Pacheco, que trabajó y bueno, está ahorita trabajando con nosotros en el laboratorio de fotónica, óptica no lineal y procesos ultrarrápidos. Y pues ella, con ella se realizaron las mediciones del espectro de absorción simultánea de 2 fotones. Al CONACYT por el proyecto 683 de la cátedra, a la Universidad Autónoma Metropolitana por el apoyo para comprar una etapa de retraso con el proyecto I-27, a la ANCAD por el, digamos, el tiempo de cómputo, a mi ex asesor de doctorado, el doctor Jorge Peón, y a ustedes, los organizadores de CEMALFI, a Marco Antonio y a Juan de Dios. Y muchas gracias a todos ustedes, el auditorio, por escucharme.